Bien, ya que nos metemos justamente en los ejemplos, porque así vamos a los casos, uno dice, bueno, perfecto, el del Che Guevara es un ejemplo bien típico. Que para el ciudadano común, para bajarlo, digamos, a la vida Mm, práctica, ¿qué ejemplos de posverdad vos podés llegar a ver en, no, hablo de los ámbitos que más o menos la gente conoce, desde mm. lo público, publicitario y todo. Cómo podemos identificar ejemplos concretos según la filosofía de Foucault y este movimiento, más que filosofía, este movimiento, digamos, ideológico Sí. de la posverdad, cómo se pueden identificar en algunos hechos concretos? Mira, Foucault tenía un concepto interesante que era el del régimen de verdad. Foucault dice, bueno, hay regímenes de verdad, siempre. El poder necesita mostrar una verdad, exteriorizar una verdad y decir, esta verdad se corresponde conmigo, se adecua Ujú. conmigo. Y fijar instituciones para extraer esa verdad. Él va a decir, por ejemplo, la iglesia con las confesiones, o va a decir, por ejemplo, el sistema penal enjuiciando a los delincuentes, o por ejemplo, el psiquiatra demandando la locura del loco, etcétera, etcétera. Dice, ahí hay regímenes de verdad, hay poder. Bueno, lo curioso es que en la posverdad ya no hay regímenes de verdad. Lo que empieza a funcionar son algo así como yo los he llamado anti-regímenes de verdad. Por ejemplo, la corrección política. La Ujú. corrección política no demanda verdad. Mm. Lo que demanda la corrección política es la adecuación no a la realidad, sino a aquello que la política ha previamente canonizado como políticamente correcto. Mm. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a decir, Pedro ahora es Marta. Mm. Eso no es verdad. O sea, el sexo, por ejemplo, no se puede cambiar. A ver, este es un ejemplo para que la gente lo Sí, entienda, sí, claro. muy simple, pero creo que va con la línea, ¿no? Pedro ahora dice que es Marta. Y todos los canales de televisión hablan del cambio de sexo de Pedro, que ahora pasó a ser Marta. Bueno, eso no es verdad. Pero ¿qué ocurre si yo digo, eso no es verdad? Pues entonces me van a decir, no me importa si es verdad o no, vos tenés que respetar los derechos de Pedro de autopercibirse Marta, porque la verdad no interesa en este caso, y ahí van a venir los dispositivos disciplinadores, que son, Mm. por ejemplo, INADI, que es, por ejemplo, una sanción académica, que es, por ejemplo, que te expulsen del trabajo, que es, por ejemplo, una denuncia, que te pueden llegar a hacer incluso en muchos países por decir esto, y ahí es donde aparece el poder, no para decir voy a proteger la verdad, sino ahora para decir voy a proteger lo políticamente correcto. Es una forma de ordenar los discursos, pero esa forma de ordenar los discursos es muy peligrosa, porque todo depende de quién tenga el poder para decir qué es lo políticamente correcto. Claro. Lo lindo de la verdad es que los sometidos al poder pueden tener la verdad y pueden luchar por la verdad. Mm. Pero cuando ya no hay verdad, ¿por qué vas a luchar? Entonces vos fíjate otra vez cómo esto termina generando el sumiso perfecto. Si no hay verdad, no tiene sentido luchar. No hay ningún sentido en ninguna lucha. Todo lo que yo tengo que hacer es obedecer a lo que se me dice que es políticamente correcto. Y lo correcto, insisto, se libera de la exigencia de una verdad y se anuda a una exigencia política. O sea, el sueño de Foucault está cumplido en cierta forma. Foucault parece no, digamos que toda la crítica que hace Foucault, la verdad, hoy se puede aplicar en cierta forma para entender lo que está pasando, por ejemplo, con la corrección política. A ver, no quiero absolutizar esto solamente en No, términos de no. Foucault, hay Sí, muchísimos autores que claro. van en esa misma línea, Deleuze, Guattari, generalmente los postestructuralistas andan todos con esta onda. Ujú. Así que, por ejemplo, el régimen de la corrección política es clásico. O, por ejemplo, te pongo otro caso. Hablamos del Che Guevara ya. Te pongo, por ejemplo, el caso de los corruptos. Hacerse el tonto con los corruptos y esto de, bueno, roban pero hacen es, no importa, digamos que haya una verdad moral en este caso, que la verdad moral es que no importa que hagan, importa que si roban no tienen que estar ahí. Es, bueno, no, yo voy seleccionando los hechos de la realidad que a mí me importan y los otros hechos los escondo debajo de la alfombra. Y esto es muy típico de la política contemporánea, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, y es un ejemplo político también de cómo la posverdad, en este caso, sirve para proteger a los corruptos.
Es decir, bueno, no hay hechos, solo interpretaciones. Sí, capaz que no se sabe bien si robó o no robó. Y tenés el video del tipo arrojando un bolso de dólares dentro de un convento, ¿no? Y ahí está afuera, ahora está allí afuera. ¿Qué fue lo que lo puso afuera? Y la posverdad que destruyó cualquier consideración moral. Mm. Sí, y lo más trágico de todo esto es que ya hay como generaciones que se van educando en estas cosas. Y mientras vos hablabas, yo decía, bueno, a ver, si se acaba la posibilidad de plantear las cosas en términos de verdad o falsedad, y te están imponiendo como desde arriba, no solamente esto del lenguaje políticamente correcto, de la censura, eh, al final de cuentas, lo que también está en juego es la misma libertad, es la capacidad de Sí. autodeterminarse porque, y es lo que también te termina dignificando, o sea, porque te termina siendo, no es que te hace hombre ser libre, se sigue siendo hombre aunque uno sea un esclavo, pero te coarta por completo tu capacidad incluso para usarla mal, o sea, incluso para usarla mal, porque el único modo de poder usarla es como te lo va a decir este régimen totalitario, que es el que plantea esto de que la única verdad es la posverdad. O sea, Mira, y la posverdad también se puede poner en juego con la superficialidad. mm, O sea, digamos, vivimos tiempos superficiales. Hay un libro muy interesante de Nicolas Carr que se llama precisamente así, Superficiales. Eh, Tiempos donde leer un tuit agota intelectualmente. mm, Tiempos donde, bueno, hoy leía, por ejemplo, un estudio de Microsoft reveló hace algunos años que la atención promedio se puede sostener 12 segundos hoy en día. O sea, la atención que un ser humano hoy en promedio puede sostener son 12 segundos. Todo va tan rápido que no hay tiempo para la cultura, mm, porque la cultura presupone un esfuerzo de cultivo del propio espíritu, y no hay tiempo, como decíamos, para eso. Entonces, un régimen de posverdad a mí me viene bien como sujeto superficial, porque si ya no se trata de hechos, sino de puras interpretaciones, bueno, yo puedo interpretar lo que sea sin necesidad de que sepa nada. El propio saber ya no tiene demasiado sentido. Digamos, allí donde no hay verdad, ¿para qué tengo que saber algo? Y ahí es donde esto también, digamos, esto también se corresponde con una estructura social digitalizada. No necesito yo saber, toco un clic y ya mm, está allí en la pantalla. Entonces, ahí también hay un efecto que se corresponde con los tiempos actuales, que es que la búsqueda del conocimiento ha sido aniquilada. Ya no interesa el conocimiento está al alcance de un clic. Podemos saberlo todo, supuestamente, pero al mismo tiempo, porque podemos saberlo todo, no podemos saberlo nada, porque hemos decretado que la verdad en verdad no existe. Y fíjate que la posverdad se vincula con la cacofonía, digamos, digital. Claro, vos tenés tantas voces disonantes, tantas opiniones encontradas, que hacer un esfuerzo intelectual para decir, bueno, esta es verdadera y esta es falsa, te llevaría mucho tiempo y muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué haces? Decís, no, cada una es válida a su modo y se terminó. mm. Entonces, es también una operación de la pereza humana la posverdad, ¿no? Es propio de un perezoso que tiene que quedar bien, porque además quedas muy bien, ¿eh? No, como dijo Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y queda fabuloso en una cena. Claro. Claro, entonces es propio de los tiempos actuales. Lo que tiene de virtuoso para sí mismo este movimiento es que ha sabido cómo presentarse como disruptivo, ¿no? Y ellos realmente creen que lo que tienen para decir es revolucionario. Y es totalmente sistémico, en verdad.